Guía de inversión inmobiliaria por Ramón Rueda. A continuación os presentamos una guía de inversión inmobiliaria en la que os daremos algunas recomendaciones que podéis llevar a la práctica para ir conociendo cuál es el proceso de inversión en la compra y reforma de viviendas. Se trata de un material que yo pienso que es de gran utilidad, que queremos compartir con vosotros. Más adelante, en otros cursos y guías, iremos profundizando en esta materia porque estamos seguros de que el dossier os cautivará. Reformar es un pequeño tesoro para inversores en bienes raíces. ¿Y esto por qué? Invertir en una propiedad que requiera reformas, ya sean integrales o bien parciales, es una excelente opción y sin duda un gran descubrimiento, incluso en las mejores zonas del país. Estas auténticas y pequeñas joyas, como las llamamos, en muchas ocasiones os podemos asegurar que pasan totalmente desapercibidas, ¿vale? Esto se debe a que posiblemente no cumpla con los mismos requisitos estéticos o estructurales de otras viviendas que se encuentran en una misma zona, ¿no? En esta guía os vamos a mostrar cómo aprender a comprar para reformar. Una opción os puede permitir no solo recuperar la inversión, sino también dejaros una buena cantidad económica de beneficios o ganancias. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con lo que nos llamamos grandes tesoros escondidos en barrios estratégicos de muchas ciudades. Recientemente, en uno de estos barrios, nos encontramos con una vivienda que, por sus condiciones de uso y desgaste, estaba a la venta. Sin embargo, no había tenido muchas visitas de compradores, puesto que no resultaba atractiva en comparación a otras viviendas de la vecindad. Además, los propietarios pretendían venderla al precio de viviendas que se encontraban alrededor de su propiedad y que estaban en mucho mejores condiciones que esta. Esta zona estaba muy bien situada, con centros comerciales, transporte, centros de enseñanza, educativos y de salud, así como otros lugares de ocio y entretenimiento en los alrededores. Las viviendas de esta zona rondaban aproximadamente unos 150.000 euros y por esa cantidad por la que los propietarios querían vender el piso. Conseguimos comprarla por 100.000 gracias a ciertas técnicas que sabemos emplear, que no son nada del otro mundo, pero que hay que saberlas emplear, evidentemente. En estas que tenemos mucha experiencia y que más adelante os mostraremos. Al hacer esta compra, éramos conscientes de que estamos invirtiendo entre 5.000 y 15.000 euros. Podríamos hacer una estupenda reforma y dejar la casa prácticamente como nueva. De esta manera y una vez reformada la casa, podríamos vender al precio de mercado, además recuperar nuestra inversión inicial y sacar un beneficio de unos 35.000 euros aproximadamente. Por esta razón, y como ya hemos comentado, para comprar y reformar es un auténtico tesoro, un chollo que los inversores deberían aprovechar. Tan solo hay que saber investigar y mirar el potencial de las propiedades y analizar qué beneficios podemos obtener. Y hay una serie de pautas que resultan de gran utilidad, ¿vale? Aquí, haciendo un estudio de mercado de la zona que nos interesa o la zona en la que se encuentra el inmueble en la que nos hemos fijado. Evidentemente, identificar qué tipo de compradores se mueve en la zona, es decir, qué perfiles, ¿no?, en la que tenemos nuestro interés, ser capaces de encontrar también inmuebles que se vendan a precios bajos, aunque también podemos llegar a un acuerdo con el propietario que nos permita comprar el piso por la cantidad económica que más nos convenga en ese momento. Contar con un equipo que nos brinde la mejor asesoría profesional y que nos den un servicio integral en el aspecto inmobiliario, de arquitectura y de reforma, puesto que no somos todistas y lo podemos hacer todo, ¿no? Necesitamos rodearnos de un equipo. Garantizarle al propietario que vamos a comprar y que vamos a cumplir con todo el proceso legal a rajatabla ante notario, ¿vale? Eso es muy importante porque la confianza es lo primero. Planificar una agenda precisa para emprender la reforma, es decir, hacer pues nuestro esquema de Gantt, ¿no? Y esto significa que debemos tener una regla, que tenemos que tener en regla todos los permisos, los materiales, trabajadores necesarios y el tiempo límite para culminar la reforma. Pero sobre todo será necesario haber diseñado un estilo de vivienda conforme a las necesidades del potencial comprador, es decir, del perfil al cual nos enfocamos.
Es necesario hacer una buena promoción del inmueble, fotografiando sus mejores ángulos, publicitando la vivienda tanto en redes sociales como en portales publicitarios, ¿vale? Puede ser Idealista, bueno, o en otros portales inmobiliarios famosos de España. Y ya tan solo se trata de vender y nuevamente comenzar de cero, prácticamente, ¿vale? Ahí es nada, ¿no? En esta guía queremos mostraros cómo podéis aprovechar algunas oportunidades que se os presentan para comprar o reformar. Podéis obtener grandes beneficios, lo que os podría permitir realizar más inversiones en un corto espacio de tiempo y os aseguramos que es una opción más que rentable. Con toda seguridad se pueden comprar inmuebles muy por debajo de los precios de mercado. Si no tenemos liquidez, podemos solicitar un crédito a los bancos con una buena propuesta, que incluso se pueden utilizar para convencer a otros inversores. Esto segundo lo aconsejamos más. Vamos a descubrir qué necesitáis para empezar a invertir en estos pequeños tesoros, con independencia de que tengáis demasiadas posibilidades económicas. De que no tengáis demasiadas posibilidades económicas, evidentemente. Aunque convertirse en un inversor en bienes raíces, sobre todo en la práctica de comprar para reformar y posteriormente revender una propiedad reformada, pueda parecer a priori sencillo, existen ciertos aspectos importantes que debéis conocer y considerar, tales como los recursos, en especial si en esos momentos no contamos con liquidez suficiente. En ese caso será necesario buscar un inversor, un socio estratégico que esté dispuesto a invertir su dinero en nuestra propuesta, ¿vale? en este proyecto, ¿no? En este tipo de negocio las relaciones humanas resultan de vital importancia, ¿vale? Aquí os mostramos unas cuantas herramientas útiles. Identificar posibles socios estratégicos, que son todos aquellos especialistas con los que necesitaremos aliarnos para garantizar que el negocio va a resultar todo un éxito. El gestor o el gestor contable, jurídico contable, que resulta una pieza clave, ya que será la persona que se haga cargo de todos los aspectos jurídicos y contables, propiamente dicho. También es necesario contar con una empresa de reformas de calidad, una empresa de reformas la cual pues hemos previamente seleccionado, ¿no? Es fundamental que podamos establecer algún tipo de acuerdo con firmas, que se cuenten con profesionales de arquitectura o las reformas, entre otros, y que os puedan orientar para que todo el proceso resulte más fácil y rentable. El lugar elegido debe prestarse a la imaginación del potencial comprador. Una vez que hayáis reformado el inmueble, necesitáis contar con los servicios de un experto que sea capaz de plasmar en la vivienda la estética neutral e impersonal, de forma que los potenciales compradores puedan hacerse una idea de cómo podrían decorar o poner su toque personal en esa vivienda, de acuerdo con su gusto y personalizando cada detalle. En ese aspecto importante que no se nos debe pasar por alta, ya que alguien que esté buscando una casa y que la quiera para convertir para su futuro hogar debe sentirse identificado emocionalmente con el lugar, sentirse cómodo, tranquilo, y esto solo puede ocurrir si al inicio de la operación cumplimos con una serie de objetivos y un estudio detallado que pueda darle al posible comprador lo que busca, satisfacer sus necesidades, aspiraciones, y todos estos elementos los puede plasmar con total profesionalidad un especialista de marketing en decoración. Homestaging. Fotografías que plasmen la esencia. Un fotógrafo profesional que pueda obtener las mejores fotografías de la vivienda, aquellas que muestren las bondades, atributos fundamentales del inmueble. Se trata de conseguir una de las imágenes que transmitan confort, ¿no? Agencias inmobiliarias en el recorrido. Tenemos que trabajar con agencias inmobiliarias de reconocido prestigio. Esto es vital. Es fundamental iniciar y establecer relaciones con agencias reconocidas y ubicadas en las zonas que tengáis interés por invertir, ya que estas agencias serán las que cuenten con información de primera mano sobre la venta de inmuebles, incluso antes de que salga al mercado de la venta. Nuestra recomendación es: el capital humano es sin duda uno de los mejores aliados con los que podéis contar.
si nuestro objetivo es invertir en propiedades para reformar, aunque también necesitaréis una serie de herramientas que resultan imprescindibles. Las formalidades en papel. Un buen proyecto de viabilidad inmobiliaria no solo brinda un aspecto totalmente formal y profesional a la hora de presentar una propuesta a los inversores que hayáis elegido, sino que también os permitirá dejar claramente plasmadas las cifras de la operación. Hay que diseñar un guión de captación de capital en el que establezcáis cuáles son los aspectos clave a la hora de sentaros con los potenciales inversores. Recordad que la idea es invertir empleando un dinero que pertenece a otras personas y que todos salgáis ganando y obteniendo un beneficio. Pero para ello tenemos que ser muy claros e inspirar confianza en el inversor. ¿Creéis que los acuerdos claros definen el éxito del negocio? Pues resulta evidente que la firma de un contrato donde las partes definen cuáles son los intereses y aclaran los acuerdos resulta fundamental, ya que se trata de un proceso legal que más adelante evitará cualquier malentendido imprevisto, puesto que en un acuerdo pondrá unos límites y establecerá una serie de compromisos entre ambas partes. Esto aplica a cada uno de los socios que consigáis atraer, es decir, firmar un contrato nuevo con cada inversor que esté de acuerdo y que apruebe vuestra propuesta de inversión. Desde luego, el lugar de encuentro aporta formalidad y seriedad. El lugar en el que os reunáis con vuestros potenciales inversores será fundamental, ya que transmitirá formalidad y seriedad y confianza. Si no contáis con un espacio propio, podéis alquilarlo por horas, ciertos días de la semana o simplemente en un horario justo en el que concertéis una cita con vuestro potencial inversor. Podéis recurrir a un alquiler de despacho de forma temporal hasta que podáis disponer de vuestro propio espacio. ¿Sabías que estudiar en el mercado y la zona es una prioridad a la hora de invertir, así como una garantía de venta? El estudio de mercado, ese gran desconocido. Todo inversor debe estar muy atento al mercado inmobiliario, los precios, la venta, las compras estratégicas y estrategias, las fórmulas de compra y venta y todos aquellos aspectos que os permitan tener un mejor conocimiento del inmueble. Una vez que hayáis seleccionado el tipo de inmueble en el que queréis colocar vuestra inversión para comprar y reformar. Si la prioridad es la zona, debéis conocer bien cómo se mueve el mercado en esa área, cuál es el valor de los inmuebles de la zona, así como comparar los precios y hacer un cálculo realista de los metros cuadrados. Debemos establecer un precio considerando las características y atributos del inmueble e incluso el valor catastral del mismo, para poder establecer un valor económico concreto del inmueble que nos interesa. La zona es un detonante para la venta. En la zona se encuentra la vivienda seleccionada para invertir, debe estar muy bien situada. Esto quiere decir que debe tener un buen acceso al transporte público, a centros de enseñanza, centros comerciales, salud. Debe tratarse de una zona que tenga una proyección de crecimiento, es decir, donde se proyecten nuevos espacios que garanticen el acceso a servicios básicos y también de entretenimiento y ocio. Sería un grave error si pensamos que conseguir un inmueble muy económico no debéis priorizar la zona en la que está o se encuentra ubicada, ya que la ubicación es excelente oportunidad y la garantía de venta, una vez se haya finalizado la reforma. La zona es tan importante que es posible que el precio pueda variar por una manzana o una calle de diferencia. Debe tratarse de una zona en la que exista una gran demanda, no solo en alquiler, sino también de compra. Las recomendaciones que hacemos en la era de la realidad virtual y de Internet, los bienes raíces pueden gozar de una gran aceptación en las redes sociales, lo que podría aprovechar para analizar los precios del inmueble, navegando por Internet, investigando y filtrando precios exactos de viviendas y propiedades para reformar y o ya reformadas, y con toda esta seguridad aparecerán un gran número de opciones que os permitirán contrastar información y comparar vuestro inmueble con otros de similares características que están en el mercado. Debéis tener muy claro cómo enfocar esta inversión, pues hay verdaderos tesoros que se pueden comprar para después reformar y vender y obtener un beneficio. Lo que necesitamos es un conocimiento, proyección de futuro y sobre todo astucia. Debéis informaros y tener la posibilidad de buscar socios estratégicos y restablecer relaciones con ellos.
Debéis contar con un excelente equipo que os apoye y os ayude a conocer bien la legislación de la materia, cuáles son los procesos legales, contando también con un equipo de reformas y arquitectura, de forma que pueda hacer un excelente trabajo de equipo. Debéis conocer también las aspiraciones que tiene el cliente, establecer unos límites y un plan de acción para vuestro socio. Y sobre todo debéis disfrutar de un montón del trabajo que estáis haciendo, sobre todo pasión. Llegamos a este punto, es importante hablar de algo que hacéis con bastante frecuencia y se trata de hacer un trabajo de detective. Sí, de detective. Seguramente os estáis preguntando en qué consiste, pero no os preocupéis porque vais a encontrar más abajo la información detallada. Se trata de un área fácil de entender, que está orientada a la investigación en el objetivo de conocer el precio en el que se están vendiendo, o sea, no promocionando, sino vendiendo las viviendas. Y en este caso no es recomendable fiarnos de los valores puramente estimativos, sino debemos conocer los valores de la forma más exacta posible. ¿Cómo lo logramos? Bueno, esto puede ser entrevistando a profesionales que nos pueden informar sobre la venta, visitando inmobiliaria que estén ubicada en el área para preguntar por precios de inmuebles, como si estuviéramos interesados en adquirir una vivienda. Este proceso hay que repetirlo una y otra vez con absolutamente todas las inmobiliarias de la zona que nos interesa para poder cotejar y hacer una comparativa buena esa información con la que vimos en los portales inmobiliarios. Es importante que os acerquéis y establezcáis contacto con alguno de los comerciantes de la zona para ver si tienen información que nos pueda aportar un valor añadido. Por lo que al tener unos valores reales de venta, al realizar una visita a una vivienda similar tendremos que multiplicar los metros cuadrados por el metro de referencia. Veamos cómo debemos hacer una búsqueda en un activo adecuado paso a paso. Bien, el primer paso es buscar portales inmobiliarios de vivienda que se encuentren al precio estimado que tenemos de referencia. Tened en cuenta que esta vivienda puede alejarse un máximo de un 15% sobre los importes que busquéis. Después, corresponde establecer una buena relación con las agencias inmobiliarias de la zona, que sería necesario hacer una visita a esas agencias a menudo para ir creando un vínculo con ellas y que nos llamen habitualmente. Recordemos que lo más importante de esta alianza es lograr que nos llamen antes de sacar la vivienda al mercado, evitando la competencia de otros compradores y de esta manera poder negociar con más tranquilidad con el vendedor. Una recomendación importante que debéis tener en cuenta es que no solo basta con ser simpáticos y asequibles, sino que también podemos dar algo a cambio, dependiendo de la rentabilidad que ofrezca en el negocio que vamos a emprender. Un tercer paso es hacer una visita a nuestro banco habitual y preguntar por el stock que tengan en ese momento. Conviene hacerlo con frecuencia puesto que los bancos suelen tener unos activos inagotables de vivienda originados por embargos e impagos de hipotecas. Una buena idea es charlar con los porteros o conserjes de fincas, porque son una buena fuente de información debido a que cuando el propietario está decidido a vender, se lo transmitirá a su conserje. Hay que recordar tratarlos con educación y respeto, reservarles una comisión si nos llama, dependiendo del piso y de la zona que nos interese. Por otra forma, más antigua de investigar son los carteles en la calle. Puedes darte una vuelta por la calle y emprender distintos tipos de caminos para ver si hay algo nuevo. Mantendréis contacto con abogados y administradores de finca. Los abogados suelen tener una buena información sobre herencias que van a salir, siendo una buena fuente de información para conseguir buenos precios gracias a las necesidades económicas y la rapidez de determinados herederos. También se les puede dar una comisión, lo que sucede con las administraciones de fincas porque controlan y gestionan comunidades de vecinos y suelen tener información privilegiada antes que ningún tipo de inmueble salga a la venta. Recomendaciones. Bueno, pues debéis conocer qué factores disminuyen o incrementan en los precios de la vivienda. Algunos de ellos serían los siguientes. Entre los factores que disminuyen el precio de un inmueble podemos destacar aquellos que tienen dormitorios o salones ciegos o sin ventanas, edificios que están en mal estado, poca luminosidad de la vivienda o un salón que es de paso. Por el contrario, los factores que pueden incrementar el precio de la vivienda los encontramos en la finca señorial o representativa, con portero físico y también en urbanizaciones cerradas. ¿Cómo saber si el activo es rentable? Bueno, pues esa es la pregunta del millón.
Hay algunos factores que influyen en la rentabilidad de la vivienda. El estado de conservación del edificio. Es necesario comprobar el estado del edificio para saber si la inversión existe un riesgo de futuras derramas, ¿vale? Son facturas comunitarias y que son de cierta importancia a veces. También es importante evaluar si el portal es estético o no, cuestión que se podría resolver con una mano de pintura siempre que el coste fuera asumible. Comunidad de vecinos, es importante que evaluéis a los vecinos de la zona, pues que son los vecinos en los cuales pues, vais a vivir comunidad conflictiva, si es un problema, y la gente es reacia a comprar en este tipo de comunidades. El entorno de edificio. El entorno de edificio es muy importante que lo tengáis en cuenta si alrededor de edificios existen centros comerciales, zonas verdes, zonas infantiles, incluso si se están construyendo centros comerciales nuevos y grandes parques. Factores que permitirán que aumente la demanda de pisos. No olvidéis evitar fincas que sean conflictivas, así como los bares de copa o terrazas muy ruidosas instaladas en locales de edificios. Promociones de obra nueva. Hay que tener en cuenta que si están emprendiendo obras en la zona, porque eso es lo primero que quiere un comprador y es necesario determinar los precios de la zona, ¿vale? Hay que tener controlado siempre la obra nueva. Planes urbanísticos, proyectos de remodelación de barrios, construcción de zonas verdes, paseos y jardines, arreglos de carreteras y recalificaciones de terreno, entre otros aspectos importantes. Solares, delante de la propiedad. Si tenéis un solar frente a la propiedad, es importante que os informéis si se va a construir en corto, medio o incluso largo plazo. Porque si existe un edificio enfrente, os puede quitar la luminosidad de la vivienda, así como las vistas, disminuyendo el precio del piso. Una recomendación que no podéis dejar de considerar es solicitar un presupuesto de obra, que os servirá para que las cifras en las negociaciones sean más exactas. Si veis que una vivienda posee potencial, es necesario solicitar un presupuesto. Luego se puede visitar en compañía de un arquitecto con el fin de evaluar cuál es la mejor reforma que se podría realizar y cuál es su coste. En este proceso deberíais tener una estimación lo más realista posible del coste de la rehabilitación de la vivienda para ir adelantando una posible negociación. Recuerda, ser lo más rápido posible para no perder oportunidades. ¿Cómo conseguir el precio adecuado? Bien, pues esto es muy importante. Debemos poner en práctica diversas formas de negociación y alianza para conseguir el mejor precio. Estas son algunas de las estrategias de negociación que podéis poner en práctica. Hay que utilizar los costes de rehabilitación o reformas como un instrumento de negociación, buscando que el vendedor nos comprenda y acepte que eso es un gasto que tenemos que asumir por nuestro lado. Podemos decirle que los costes de obra van a resultar muy elevados y que la reforma saldrá muy cara. Hay que intentar que el vendedor no averigüe que somos inversores, si no podría tener un mal concepto de nosotros y creer que podemos sacar dinero bajo las piedras. Tened en cuenta que el precio ofertado por el vendedor, ¿vale? Tened en cuenta el precio ofertado por el vendedor. Debéis hacer una oferta con un 18% por debajo del valor de vuestras posibilidades reales. Si la respuesta es negativa, habrá que conseguir que nos dé otra cantidad antes de poder mejorar nuestra oferta. Después de meditarlo, es necesario que mejoremos nuestra oferta un 6% y utilizar el coste como argumento para que acepte nuestra oferta. El tiempo. Este suele ser otro factor decisivo, debido a que muchos vendedores tienen una necesidad económica básica y necesitan soluciones rápidas. Para garantizar el tiempo a nuestro favor, podemos solicitarle al vendedor la documentación de la vivienda. Esto puede tener entretenido mientras tú resuelves cómo conseguir el dinero para realizar la inversión. Otro factor a considerar es la necesidad del vendedor, por lo que hay que intentar entablar conversación con él para descubrir cuáles son sus necesidades reales y utilizarlas a nuestro favor. Las alianzas son otro punto a considerar. Debéis tener en cuenta lo que se ha dicho anteriormente en cuanto a establecer relaciones con agentes inmobiliarios, consejeros de fincas o abogados. En este punto de la negociación surgirán dudas y que seguramente os podremos ayudar a resolver con esta guía. ¿Cómo conseguir el dinero para la inversión? Existen varias fórmulas para conseguir el dinero que podemos
que podemos implementar. Una de ellas es hacer uso de los contactos de los más cercanos para explicarles y presentar la propuesta de lo que estamos haciendo. Y el proyecto de inversión en el que queremos poner en marcha. La publicidad es otra buena estrategia que no os podéis dejar de pasar. Puedes hacer un anuncio atractivo en los que expliques que consigues altas rentabilidades invirtiendo en propiedades en plazos muy cortos, en plazos cortos, ¿no? ¿Vale? Este anuncio se puede publicar en las redes sociales y debéis mantener contacto con quien se os comunique con vosotros. Hay que tener claro que la reunión y presentación del proyecto será uno de los momentos más importantes de todo el proceso y que hay que actuar de forma más profesional posible. Algunos trucos y consejos que podéis tener en cuenta serían los siguientes. Esta presentación del proyecto debe estar acompañada por un manejo adecuado de la conducta verbal y no verbal, en el que la motivación por el proyecto debe hacerse palpable. Encargaos de proyectar una buena imagen en la cual seáis capaces de transmitir confianza, hablando con claridad y haciendo algunas modulaciones en el tono de voz, para que la reunión no resulte monótona. En ningún momento debemos exteriorizar o mostrar nerviosismo ante el posible inversor, ya que él tiene el mismo objetivo que nosotros, ganar dinero. Recordad, llevad una presentación en la que expliquéis a qué os dedicáis y en qué consiste el flipping house. También podemos agregar un estudio de rentabilidad y viabilidad del proyecto de inversión, en el que se refleje un buen estudio de mercado de la zona. Una vez debes facilitarles una explicación clara sobre la vivienda, el objetivo de la reunión, metros construidos y sus zonas comunes. Una buena idea es acompañar la presentación de fotografías. Para cerrar el proceso, mostraréis los documentos de colaboración, informándoles de las cláusulas e iremos directamente a pedirles datos para poder formalizar el acuerdo de colaboración. De existir una negativa, podemos ir resolviendo dudas e intentar aclararlas de la mejor forma posible para conseguir alcanzar un acuerdo, en definitiva. Una vez que hayáis conseguido que el inversor ponga el dinero, os corresponderá realizar la compra del activo. Estos son algunos de los pasos a tener en cuenta. En primer lugar, debemos solicitar la documentación de la propiedad, escrituras o título de propiedad, los justificantes del IBI, una nota simple de registro de la propiedad, un certificado de eficiencia energética, un certificado de la comunidad y un acta de la última reunión de la comunidad de vecinos. Con estos documentos podrás verificar que el bien carece de cualquier tipo de carga económica, que es muy importante esto, ¿no? Después llega la firma del contrato de compra-venta y será la entrega de una señal en torno a un 10%, ¿vale? Es típica firma de arras. Finalmente se realizará la firma ante notario. Se puede escoger un notario que esté en la zona donde esté realizando la compra. Después debe recopilarse toda la documentación y lo más probable es que necesitéis contratar un gestor para que os inscriba la compra de registro de la propiedad. ¿Cómo hacer el diseño de la reforma del inmueble? Bueno, esto es la adecuación de una reforma a una vivienda que puede ser bastante sencilla, sobre todo si se trata de un inmueble que tenga una buena contribución y que haya sido reformado con antelación, sin que haya transcurrido demasiado tiempo desde la reforma. Los cambios más habituales que se suelen hacer con una cocina nueva y una reforma integral de baños, entre otras cuestiones a reformar. La reforma integral se hará si queréis una mejor distribución y siempre con profesionales. Debe recordarse la importancia de las ventanas en los dormitorios y la instalación del salón en la parte más luminosa del inmueble, así como la utilización de los materiales de calidad para poder destacarlo. Después, en la publicidad. Conviene recordar que la vivienda es para inversión y no para vivir en ella, por lo que debe ser lo más impersonal posible a la hora de reformar para llegar a un mayor número de compradores, evidentemente. Una recomendación: debes pasarte de forma habitual por la obra para ir evaluando el trabajo de reforma y si es necesario tener que corregir algunos posibles errores en la distribución. ¿Cómo vender el inmueble? Bien, el inmueble es necesario que contéis con los servicios de un excelente fotógrafo para que realice un buen reportaje fotográfico totalmente profesional. Recuerda que
las fotografías, serán las primeras imágenes, la tarjeta de visita que verán los compradores, ¿vale? Y la primera imagen es la que queda, muy importante. Una vez obtenidas estas fotografías, podrás hacer una publicación de la vivienda en los principales portales inmobiliarios. Estas publicaciones se adaptarán según las reglas de dichos portales. No olvidéis escribir un texto sobre la vivienda que sea claro y detallado. En este mismo proceso sería conveniente visitar todas las agencias inmobiliarias de la zona para ofrecerle la vivienda y evitar firmar un contrato de exclusividad con nadie. Recomendación. Bien, recuerda que para realizar una venta efectiva, los posibles compradores deben tener toda la información sobre la obra que se ha realizado. Debe destacarse los acabados de calidad y pedir un feedback de la vivienda, pues en el caso de no venderse, se pueden corregir más adelante los errores que se han cometido, que es de lo que se trata, ¿no? De ir mejorando constantemente. Ahora bien, en lo que se refiere a la negociación, sacaremos la vivienda al mercado con un 10% por encima del valor estimado, para que no podamos usar ese margen de negociación. Para que podamos usar ese margen de negociación. Hay que recordar que no se debe aceptar el primer precio que nos den, sino que hay que realizar una contraoferta y mantenerse firme hasta obtener la mejor propuesta, aquella que nos interese. Una vez que se ha logrado cerrar la negociación, facilitaréis toda la documentación necesaria y se pautarán una serie de horarios, para poner en marcha la firma del contrato. Tienes que recordar que, bueno, como eslogan final, recordar que el camino para obtener un buen aprendizaje es largo, pero con esta guía y otros materiales didácticos que os iremos facilitando más adelante, podemos hacer este tipo de inversión de una forma magnífica. Es una magnífica forma de obtener ingresos, ¿no? Así que, bueno, con esto os dejo y hasta la próxima vez. Un saludo, Ramón Rueda.